¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por acompañarnos. Siempre es un placer recibirte acá en Hume y Espejos. No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo grande para toda tu familia. Bueno, siempre es un placer escucharte y más en los tiempos que corren. Nos llama la atención que se pida nuevamente hablar sobre Perón o lo que decía Perón, ¿no es cierto? Mira, el rumbo que tomó el gobierno de Alberto Fernández es el rumbo que coincide con su visión ideológica, que está basado en sus esquemas argumentales en la socialdemocracia europea, aquella escuela formada a principios del siglo XX, a partir de una modificación epistemológica en el conocimiento de la disciplina económica. Obviamente después se ordenan desde muchos otros lugares, pero el origen para entender la socialdemocracia lo tenés que poner en esa gran división que se produce en la economía entre los clásicos y los neoclásicos. Los neoclásicos son los neoliberales y los socialdemócratas, que tienen un tronco común. 90 años después se encuentran dibujando el mundo que acaba de terminar en el consenso de Washington. Ese mundo, generado a partir del ordenamiento intelectual de lo que se da en llamar la escuela austríaca, no la escuela inglesa, la escuela austríaca, con una modificación radical de la teoría del valor, genera dos grandes ordenamientos con dos grandes representaciones de clase que también se terminan fundiendo. Se terminan fundiendo en el consenso de Washington. Y acá viene un problema muy serio que viene penetrando en toda nuestra clase dirigente. Ustedes lo tienen en Brasil con Fernando Henrique Cardoso, con el PT, mayoritariamente con el PT. Como no han podido encontrar, en términos teóricos, las vinculaciones, se le ha dificultado encontrar el diseño político. No hay diferencias entre Fernando Henrique Cardoso y el núcleo duro del Partido del Trabajo, no, de los trabajadores. No hay diferencias. Es la socialdemocracia. Hay un problema de carácter, poquito más, un poquito menos, pero no hay diferencia. La diferencia, por eso Dilma, pero tampoco hay diferencia con el neoliberalismo, por eso el gabinete de Dilma. Y por eso Alberto Fernández se lleva también con el pensamiento neoliberal o neoclásico. Y se lleva también con el mundo que terminó, como se llevaba también Macri también, valga la redundancia. En este caso él también, o todos juntos. Se llevaban bien porque interpretaban el mundo de la misma manera. ¿Qué mundo? Ese surgido de la gran transformación de la economía, principios del siglo XX, y que termina coronando después de la caída del muro de Berlín, un mundo monocolor, donde el neoliberalismo se impone como escuela económica, confundiendo a los sectores, entre comillas, progresistas, pensando que en realidad el neoliberalismo, por representación de clase, es como un liberalismo moderno. Error garrafal. El neoliberalismo y el liberalismo son antitéticos en términos económicos. Antitéticos. Uno expresa la acumulación de capital en el sector fierrero de la economía, en el sector real de la economía, en el campo y en la industria manufacturera, y otro en el sistema financiero. Ahí es donde aparece un elemento muy interesante que se vincula con el viejo pensamiento de Lenin, de la explicación del imperialismo como la expansión del capitalismo financiero. Claro, eso los marxistas no lo profundizan y terminan cayendo en la socialdemocracia que se encuentra con el neoliberalismo porque en sus orígenes son lo mismo. Lo mismo que pasa en Brasil pasa en Argentina. Por eso Cavallo puede ser ministro de Economía de un gobierno neoliberal o de un gobierno socialdemócrata como el de Chacho Álvarez de la Rúa en términos ideológicos. Y en Brasil también. El Fernando Henrique Cardoso no tiene grandes diferencias con el Lula, más allá de algunos temitas. En las propias declaraciones y gabinetes que arma Lula, vos fijate que el problema de Lula para el mundo es una semana. A la semana de que Lula asume el gobierno y le habla a los mercados, se termina el miedo del mundo con Brasil y Brasil empieza a crecer. No cambia la estructura económica de gobierno del PT, fue la estructura económica brasileña. No generó que los pobres brasileños consiguieran trabajo. Lo que generó Lula, a diferencia de Enrique Cardoso, es que
los pobres brasileños pudieran comer un plato de comida más por día. Mirá qué gran transformación. Cosa que se vanagloria a Lula. No lo digo esto para criticar a Lula, ¿eh? Digo esto para entender que cuando vos confundís de marco conceptual en términos económicos, vas al fracaso. Y eso fue lo que le pasó a Alberto Fernández. Si Alberto Fernández no vuelve a una economía clásica, y en este caso peronista, va a fracasar y de corto plazo. Eso significa encontrarse con los principios y valores ordenadores de la vida y de la economía. Por eso los peronistas podemos dialogar con los liberales o con los marxistas y de alguna manera mantenemos una conversación en un código racional. Cuando conversamos con los neoliberales y con los socialdemócratas no hay punto de encuentro desde el peronismo clásico. Y esto es lo que nos está pasando con Alberto. Si Alberto no se hace peronista, y su esquema conceptual de decisión sigue siendo neoliberal, socialdemócrata, fracasa de la misma manera que fracasó el PT en Brasil. Varias cosas interesantes quedaron picando. Esto particularmente se lo voy a hacer llegar a un amigo que tenemos en Estados Unidos, que se llama Luis Medina, que trabaja, él en realidad es católico, pero trabaja en un medio y tiene eso una posición bastante favorable a Trump, si bien no lo ven como la perfección ni mucho menos, tienen sus críticas, lo ven como una alternativa. Y me parece que siempre el problema que ellos tienen, inclusive para entender al Papa Francisco, porque sienten que hay muchos ataques dentro desde la propia iglesia, es porque no terminan de entender qué significa el peronismo. Entonces me parece que lo que vos dijiste va a ayudar bastante a que lo puedan comprender allá. En términos económicos, el peronismo somos clásicos. Tenemos la teoría objetiva del valor, estamos en el modo de producción capitalista, que es como modo de producción, que es la definición técnica, y aceptamos las injusticias. Entendemos, aceptamos las injusticias en la distribución del modo de producción capitalista y las transformamos en la distribución, no en el derecho fundacional del derecho de propiedad, del principio de autoridad. Principio de autoridad, principio de propiedad, principio de rebelión, principio de solidaridad, son los principios ordenadores de la vida en común desde los clásicos. Los socialdemócratas son aquellos que niegan los principios y valores porque finalmente, en la discusión conceptual global, es que se introducen en el posmodernismo. Esa historia de sin futuro y sin pasado, solo presente. Bueno, eso es Alberto Fernández, vivamos el presente. Bueno, pero por eso no cree en los planes. No es que lo que dice no es casual. Por eso es casual, pero no cree en los planes, porque es un posmoderno socialdemócrata. Claro, no puede decir después que es el discípulo más aventajado de Kirchner, que era un hombre clásico, con principios y valores y que creía en la planificación al punto de crear el Ministerio de Planificación aquí en la Argentina. Ahora, esta discusión nos viene bien porque no hay solución tampoco para Brasil si no irrumpe un criterio clásico en la economía, que no va a venir del neoliberalismo ni va a venir de la socialdemocracia. Es un mensaje también para Lula. Porque Lula, en su construcción de pensamiento, arrancó desde el marxismo. Después vino esta cosa extraña, después de perder varias elecciones. Él era un clásico, entendía su lugar, pero después se confunde. Porque con esta historia de que los progresistas aparentemente confrontan con los neoliberales, se presentan en la sociedad desde el lado del sol, desde el lado del bien. Y en realidad no. Hay un video que está dando vuelta por ahí que viene de España, un reportaje televisivo muy grande, donde hay un señor con una periodista que le dice, no, dice, yo era marxista, cuando era joven en la facultad, y era católico. Y entonces estaba de acuerdo, en Europa se da ese catocomunismo, ¿no? O sea, de Italia, de España. Entonces estábamos de acuerdo con la distribución, hasta que empecé a ganar plata. Cuando empecé a ganar plata, ya esto de la distribución y entregar, pero bueno, cuando ganaba poca plata, yo lo entregaba y repartía. Pero después empecé a ganar mucha plata. Y dije, la verdad que esto de ser católico, yo en Dios mucho no creo. Y esto de la plusvalía, la verdad que me parece que es una teoría vieja. Y entonces encontré la socialdemocracia. Y ahora soy rico sin contradicción. Esto está bien. Muy bueno, vamos a buscarle el pedacito y lo vamos a poner. Claro, porque se terminan los marcos teóricos con eso, ¿se entiende? Esto de la nueva economía que empezó con Clinton en Estados Unidos y el ascenso de Wall Street, después se reprodujo en todo el mundo y finalmente vos te encontrás estos empresarios multimillonarios sin corbata, sin ese esquema del hombre
fumando un habano y sentado allá arriba. Sí. No, somos iguales, no somos iguales nada. Vos la tenés todo, yo no tengo nada y no haces nada para que cambie. No, te hago un poquito un remedio, te hago esta cosita. Pero muchachos, eso los liberales lo hicieron con las damas rosas en la Argentina. Las damas rosas eran aquellas señoras de beneficencia que iban a los hospitales el día del niño o algún domingo a llevarle un alfajor a los chicos. Y le rascaban un poco la cabeza y después se lavaban la mano con alcohol. La famosa dama rosa de los hospitales. Evita la sacó a escobazo de todos los hospitales. No, no es así. No es así. No es así. El mundo es injusto porque está mal cómo se distribuye la mercadería. Por eso nosotros somos justicialistas, porque hay que distribuirla bien, los bienes y servicios. Y no lo que vienen a hacer los socialdemócratas, que como arrancan mal en su concepción económica, nunca pueden enderezar. Vos imaginate que los socialdemócratas son aquellos que te vienen diciendo que no hace falta hacer costos y que la mercadería no cuesta por el trabajo incorporado, sino de acuerdo a la visión que tiene el consumidor. Y el consumidor es el que le determina los precios. Entonces ya no se sabe si hay margen. Y que lo que hay que hacer es no preocuparse por el margen, sino por la competencia. Por eso abren la economía y por eso los acuerdos de libre comercio, al margen de que sea socialdemócrata o neoliberal. Mirá cómo se va ordenando todo en el mundo. Ahora, el no ser prolijo en el estudio te lleva a la confusión. Y pensá que los socialdemócratas son los adversarios de los neoliberales. Y son lo mismo en economía. Por eso se llevan también. El ejemplo de Brasil, el ejemplo de Argentina con Cabal. Dilma, cuando es reelecta y pone dos neoliberales, uno presidente del Banco Central y otro ministro de Economía, ¿cómo no va a saber economía Dilma si es economista? Claro. ¿Por qué hace eso? Bueno, hace eso porque es la visión que tiene. Esa es la visión que tiene. Vos mencionaste Brasil y como al pasar mencionaste a Clinton y Estados Unidos. Eso era creo que lo que ibas a preguntar vos, que yo me metí en el medio. Sí, estamos acá disputando para ver quién te arranca con la pregunta, porque bueno, hay muchísimas cosas en el tintero y muchísimas cosas que mucha gente tiene curiosidad en saber y encontrar qué solución, ¿no? Pronosticar lo que está sucediendo. Y como hablamos de Estados Unidos, que ahora tiene una situación impensada de sublevación, y a pesar de los pronósticos parece que Trump remonta y va a ganar ganaría las elecciones a riesgo que no le reconozcan el triunfo. O sea, ¿cómo nos importaría un nuevo gobierno de Trump? En el marco de alianzas de Alberto Fernández son con los opositores de Trump. Entonces, entiende él lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque da la sensación de que o no sabe o no les importa. ¿Qué opinas sobre ese tema? No, no sabe. No, Alberto Fernández fracasa en tres temas fundamentales de su gobierno. Todos los temas son importantes, pero hay tres que determinan el carácter del gobierno de Alberto. La seguridad, la economía y las relaciones internacionales. La seguridad porque estamos en emergencia, bueno, él se tiene que ocupar y eso lo está llevando mal. La economía, no hay ninguna duda, mirá lo que está pasando. Y las relaciones internacionales, la primera vez que estamos peleados con todos los países hermanos. Hay que pelearse con los bolivianos y los paraguayos al mismo tiempo. Es la primera vez en la historia que pasa. Y confrontar como se está confrontando con los Estados Unidos es de una ridiculez que pocas veces vi. Pocas veces vi. Bueno, no saben, no entienden, están en el mundo viejo, están en ese mundo global. Cuando Alberto Fernández dice que tiene una cabeza europea, él lo dice con orgullo. Él piensa que es una virtud. Porque si él me dijera a mí, bueno, yo juego al fútbol como los brasileros, bueno, qué sé yo. Suponete que fuera, bailo como las brasileras, bueno, pero pienso como los europeos. Tiene un lío bárbaro en la cabeza. Tiene un lío bárbaro. Bueno, este es su problema. En vez de pensar como los pueblos hispanoamericanos mestizos que somos, con una doctrina extraordinaria como la peronista, piensa como un europeo, socialdemócrata. Bueno, por eso tengo mis serias dudas de que Alberto Fernández pueda cambiar. Y entonces esas son las hipótesis que tenemos que manejar. ¿Qué pasa si Alberto Fernández no cambia y cuánto tiempo le queda para cambiar? Me parece que ahí está el núcleo de la cuestión. Él dijo hace 10 días atrás, yo soy peronista, pero después tuvo la peor semana de gobierno de todo su gobierno.
y tomó decisiones absolutamente ridículas, contrarias a la doctrina. Bueno, entonces no alcanza con decirlo, hay que hacerlo. Bueno, muy bien. ¿Cuánto tiempo le queda a Alberto Fernández para enderezar su política económica? Hay posibilidad de que así, y sí, yo soy cristiano y siempre tengo la esperanza del cambio. La esperanza cristiana tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué probabilidad tiene? Y bueno, con la cabeza que tiene Alberto Fernández lo veo difícil, pero muy difícil. Él es esto. Alberto Fernández no le mintió a la sociedad, es esto. En todo caso, la sociedad lo podía conocer más o menos, pero es esto. Alberto Fernández es esto en las relaciones internacionales, es esto en seguridad y es esto en economía. Por lo tanto, si no cambia, fracasa. Y el tema es cómo se sigue. Saliéndome un poco por ahí de este tema, ¿no? ¿Qué opinás sobre lo que se discute mucho? Porque yo veo que muchos que atacan a este gobierno, a veces son filomacristas y otras veces no, otras veces gente que tiene otras ideas. Habla de que Alberto es un títere de Cristina, pero Cristina últimamente no la escuchamos para nada, salvo para quejarse del tema del lawfare. No, mira, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Mira, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Y lo que define el carácter de Alberto, seguridad, política económica y relaciones internacionales, Cristina no se ha metido. No, uno no puede decir que ahí está la influencia de Cristina. ¿Qué tiene que ver Cristina con Guzmán? No tiene nada que ver. El que trajo a la Argentina Stiglitz fue Alberto Fernández allá por el 2007-2008. Y de ahí habrá quedado la amistad con Stiglitz, qué sé yo. Y apareció Guzmán, que trabajaba con Stiglitz, y ahí se lo explicaron. Pero cuando vos vas a la profundidad del mensaje, es un mensaje, ¿qué es Stiglitz? Y bueno, cuando piensa la economía, la piensa como un socialdemócrata. Piensa poco también Stiglitz de economía, hace mucho que no escribe de economía, ¿no? Escribe cosas como Jeffrey Sachs, escriben cosas por ahí, pero no es por Krugman, digamos, que cuando escribe de economía. ¿Está bien? No, muchachos que se dedican, no, que si el precio de los medicamentos, que si esto, que si aquello, que si el cambio climático, está todo bien, no digo que no, pero la verdad que hace años que Stiglitz no escribe de economía y Jeffrey Sachs tampoco. Que son como los dos generadores de pensamiento a escala global hoy que está teniendo la socialdemocracia. Y en eso aparece Guzmán, que bueno, obviamente, en el mundo que yo te estoy reflejando, los fondos de inversión, que fueron los grandes ganadores de la globalización, de esa nueva economía, juegan un poquito para acá y un poquito para allá. El que piense que los fondos de inversión son en realidad socialdemócratas o neoliberales, y tiene razón. Un poquito para acá, un poquito para allá, son neoclásicos, porque es la valorización en un instrumento muy particular llamado dinero, no a partir del trabajo. Por eso hablan de la nueva economía. Y por eso te quieren crear valor donde no existe valor. Después te tenés que comer la gran crisis, por ejemplo, la del 2008. ¿Está bien? Porque el valor es el valor, muchachos. Vos lo podés poner del lado marxista, lo podés poner del lado Smith, ricardiano, clásico, como vos quieras. Pero el valor es el valor. ¿A quién se le ocurre que va a haber valor sin trabajo? Solamente a los socialdemócratas y a los neoliberales. Bueno, así termina, así termina. Bueno, pero esto es obvio, esto que estoy diciendo es obvio. Y los viejos marxistas, a la caída del muro de Berlín, se reciclan en este esquema. Por eso ese video que te decía que viene de España, que es encantador. Porque es una síntesis extraordinaria de lo que estamos debatiendo. Es de esta semana, ¿eh? No sé en España, a mí me llegó esta semana. Sí. Pero es una síntesis extraordinaria de lo que estamos hablando. Yo no es por cargar las tintas con lo mismo, ¿no? Pero antes de asumir Alberto fue a hablar con AMLO para hacer un eje contra Brasil, donde está Bolsonaro, donde Bolsonaro juega con Trump, y cuando él necesita después en algún momento arreglar la deuda con Trump, porque tarde o temprano la opinión de Trump, sobre todo si es reelecto, como todo parece indicar que va a terminar siendo, empieza a mostrar que estás metiéndote en una encerrona, porque ¿cuáles van a ser los puntos de apoyo que podría tener el gobierno si se distancia de AMLO, se distancia de Bolsonaro? Pero, ¿y esto que estás diciendo vos es el fracaso de Alberto? Es que el problema es que yo ya te estoy hablando del fracaso de Alberto. Y yo no sé si va a ser Alberto que va a negociar con el Fondo Monetario. La verdad que no lo sé. ¿Por qué vos le estás dando continuidad a algo donde la realidad se va a imponer? ¿Que se supone que tiene 4 años o no va a llegar? Mirá, si fracasa, fracasa. Para eso los países tienen su esquema de preservación institucional. Si fracasa, fracasa. Yo no creo
que se pueda administrar tan fácil de Argentina con 55% de pueblo y 25% desocupados en este clima. Vos imaginate que en el presupuesto que presenta Alberto Fernández dice que vamos a caer este año 12% del PBI. Vamos a ser el país en el mundo que más va a destruir su economía durante el año 2020. Pero encima no va a ser 12, va a ser 15 cuando hagas bien las cuentas. Pero encima después dice un crecimiento de 5, 5 y 3. O sea que ni siquiera cuando termina su mandato está como cuando empezó, comparado contra un vago e ignorante como Macri. Pero esto es ridículo. Esto es la realidad que se va imponiendo. Si vos está cayendo la economía con 12 puntos, 13 puntos de déficit fiscal en el año, como mínimo, los meses más difíciles tuviste 17, 18. En el año vas a estar en 12, 13% de déficit fiscal, pero a su vez 12% de caída de la economía. Imagínate cuando vos tengas inexorablemente que resolver ese déficit fiscal para llevarlo de 12, 13 a 4, que es lo que está diciendo el ministro. Bueno, es absolutamente ridículo. Ese 5 que está planteando, imposible de cumplir, porque vos no te olvides que vos tenés una sobredemanda hoy que estás teniendo de parte del sector público y la economía te está cayendo bárbaramente. O sea que encima tenés que restringir el déficit fiscal en este marco y pensás que la economía te va a crecer un 5. Bueno, es muy difícil, muchachos, como ellos han planificado, pensado la economía. Planificar es una palabra que pensado la economía. Bueno. Hoy nos acabamos de enterar, cuando estamos grabando esto, bueno, que se puso el nuevo presupuesto. Y una nota de Infobae habla de... En realidad levanta, porque no es que lo hace el cálculo ni el diario ni nada, sino levanta lo que dice una secretaria, creo que es de Alessandro, sobre que van a dedicar 1,3 billones de pesos al tema de género. Lo que significa casi 4 puntos, 3,7 si mal no recuerdo. Esto en el medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿Cómo pensás? Dos cosas. Primero, ¿para qué lo hacen? Y segundo, ¿cómo lo va a tomar la sociedad? Mirá, lo hacen porque tienen esa cabeza socialdemócrata. Todo está basado en eso. Ahora, la verdad que pensar que eso va a pasar, te vuelvo a decir, sos mucho más optimista que yo. Yo creo que estamos en una situación muy compleja y vamos a ver, estoy maniobrando para tomarme un café. Sí, tranquilo. Tranquilo, queda todo muy natural, estamos en... Yo te voy a explicar lo que me pasa. Hay unas tacitas preciosas que mantienen el café caliente, que yo le pido a mi santa esposa que me los caliente. Para eso estamos las santas esposas. Después no tengo cómo agarrarlas. Entonces estoy dibujando acá con una servilleta antes que se me fríe. Porque me encanta el café bien caliente. Bueno, en eso tenés algo en común con Marcelo, porque es de los pesados que... También tenemos que él es deportista, yo también. La diferencia es que él es mucho más joven. Pero bueno, yo hago lo mío. Hoy le estuve pegando a la bolsa, hice 4 rounds de 3 minutos. Tengo una bolsa acá. Bueno, es bastante. Hice 4 rounds de 3 minutos, uno de descanso. Así que te digo que me duele bastante. Claro, porque los que no le pegan a la bolsa piensan, pero cuando le pegás de verdad, es bravo. Cansa y mañana y pasado va a ser peor. Mañana te va a doler todo. Le suelo pegar, ¿no? Lo que pasa es que no le había pegado el sábado y entonces hoy le quise pegar. Pero hoy le pegué más duro que de costumbre y entonces me duele la espalda, la siento. Hoy la siento. Hoy le di duro, digamos. Hoy. Se ve que viendo la semana de Alberto Fernández le pegué más duro a la bolsa. Bueno, pero eso es algo que yo vengo repitiendo casi todos los programas. Necesitamos fortalecernos física y mentalmente para lo que se nos viene encima. Espiritualmente. Y espiritualmente, sí. Ahora, ustedes dos son una pareja muy deportista, los felicito y está bien que así sea. Yo mientras hablamos me tomo el café, porque si no encima me retan, te calenté el café y después... No, tomalo tranquilo. Mientras tanto te voy llevando al próximo tema. Yo me acuerdo que en una entrevista me comentaste que un límite que les había puesto Estados Unidos en su momento cuando estabas en el gobierno, con Vaca Muerta,
no se exportaba. O sea, si querían usarlo para el desarrollo interno, se podía usar, pero Estados Unidos no iba a permitir en ese momento, está bien, era otro gobierno, que Argentina pase a ser un país exportador. Después, bueno, lo de Vaca Muerta creo que hoy tiene más interrogantes que precisiones, pero eso nos lleva a pensar un poco que creo que toda la apuesta de este gobierno pasa por acercarnos a China. Estados Unidos ya mostró cuál es el límite, uno de los límites. Y creo que hay más. Y aparte, ahora estamos viendo una reconfiguración del mundo donde se empiezan los actores a ponerse de acuerdo y empiezan a pelear los espacios de poder. Pase lo que pase, nosotros seguimos siendo el área de influencia de Estados Unidos. Eso no lo vamos a poder cambiar de acá a un buen tiempo. Por ende, ¿cómo ves entonces la cuestión de acercarse a China casi exclusivamente porque no tenemos otros socios comerciales? ¿Qué perspectivas le da a un gobierno que se base en eso? No tiene ningún futuro eso. Yo, sobre Vaca Muerta, lo que dije, primero si vos revisás lo que hablamos, creo yo, hace más de 3 años atrás, creo que la primera entrevista hablamos de este tema hace más de 3, hablaba de que Vaca Muerta es un plan de negocios muy malo de Galucho en nuestro gobierno. Y ahora se está demostrando. Muy malo, no malo. Después dije que Estados Unidos no permitía que Medio Oriente se transformara en un exportador hacia Europa o hacia China y que por eso en ese momento todavía estaba el ISIS dando vuelta por ahí, se explicaba el surgimiento del ISIS. Y bueno, pasaron los años y no se vuelve a transformar Medio Oriente en un exportador de combustible, no le sirve a Putin y no le sirve a Trump. Y esto es lo que pasó. Con respecto a Vaca Muerta, yo lo que decía es, muchachos, si vamos a utilizar esa energía para exportar, el problema es el precio, porque entonces el precio doméstico tiene que ser paridad de exportación. Y yo con el precio doméstico de paridad de exportación no recupero ninguna competitividad industrial. Ese es el esquema. Que la Argentina tiene que tener una matriz energética similar a la norteamericana en términos de precio, no hay ninguna duda. En la fósil y en lo posible en la eléctrica si llegamos. La matriz energética norteamericana en términos de electricidad, el vector energético es muy eficiente. Vamos a ver si llegamos, pero deberíamos llegar al norteamericano o en su defecto al europeo, pero hoy estamos por arriba. Hoy estamos muy por arriba, casi en el doble el precio del mega en las energías renovables. Así que ese no es un tema menor. Todo esto que hizo Macri es muy divertido, pero cuando vos analizás el costo de la energía que sale de ahí, te sale unos costos que te invalida cualquier proyecto industrial. Bueno, esto es uno de los temas que tenemos que resolver, pero no lo va a poder resolver Alberto, que está viendo cómo hace para hacer un gasoducto desde Vaca Muerta a Brasil. Es lo mismo que decía Macri, y es lo mismo que dice Galucho. Tienen un lío bárbaro en la cabeza. Pero esto, cuando vos lo analizabas con Galucho, bueno, estás hablando hace 8 años atrás. Cuando vos lo analizabas con Macri, bueno, ahora le toca a Alberto, y el tema es que ya se agotó ese proceso. Entonces, cuando vos me decís, bueno, el plan de negocio de Vaca Muerta para el segundo semestre del año entrante. Para Alberto Fernández eso es larguísimo plazo. ¿Qué sé yo quién va a estar? ¿Cómo vos vas a pensar que Alberto Fernández va a poder administrar 55% de pobreza, 25% de desocupación con una cabeza socialdemócrata, sin generando los equilibrios macroeconómicos? Y que para generar los equilibrios macroeconómicos indispensables, que si no te lo va a generar la realidad, sin un esquema peronista por detrás vas a llegar a 70 puntos de desocupación, qué sé yo, ¿a cuánto vas a llegar? Nada, vos imagínate, equilibrio macroeconómico sin un acuerdo de precios y salarios y sin administrar el comercio. Es ridículo, es ridículo. Vas a estar el 70% de pobres, bueno, eso es imposible. Por eso digo que la realidad se va a terminar imponiendo. Todo eso que vos estás comentando creo que es lo que hoy en cierta medida se está viviendo en Estados Unidos. El choque fundamental, profundo que hay en los sistemas económicos es eso. Trump versus tanto demócratas como muchos republicanos que están con ese modelo financiero que vos mencionabas. Una parte de los demócratas, ¿no? Me parece que otra parte de los demócratas han entendido que la transformación económica de Trump vino para quedarse. De hecho, Biden está hablando que él haría todavía mejor el primero Norteamérica, ¿no? Sí. El American First de Trump, él dice, yo lo voy a votar, que yo lo voy a hacer mejor. No que voy a cambiar, lo voy a hacer mejor. Un ala de los demócratas, la vinculada más al establishment productivo, empieza a entender esto.
porque empieza a entender los beneficios. Si no hubiese estado la pandemia, Trump ganaba sin despeinarse. Yo coincido con ustedes que va a ganar un poco más esforzado por la pandemia. Obviamente que los norteamericanos en el momento de la votación, el bolsillo es lo que más pesa, pero no el proceso, ellos van sobre los bifes en el momento. Son una economía muy particular. Obviamente volvieron a ser el 25% del mundo. Estados Unidos siempre fue 50 veces más grande que Argentina. En general, uno cuando dice, bueno, ¿cuánto es? Bueno, vos multiplicás por 50. Bueno, hoy es 70 veces. Bueno, esto hay que corregirlo rápido. También esto tiene que ver con el desorden de la Argentina. Hoy se está discutiendo esto en el establishment argentino. De eso no hay ninguna duda. Lo que han elegido es Rodríguez Larreta por un lado, pero también algún dirigente peronista por otro. Y el peronismo también está buscando su mejor lugar, no dejándola por servido, digamos, a estos candidatos. Bueno, puede aparecer un gobernador, puede aparecer un dirigente político, en fin, el peronismo da sorpresa. Pero va a dar sorpresa en el marco de lo que estoy hablando, no en el marco de la socialdemocracia o el neoliberalismo. En donde estoy hablando, en una economía clásica. En este nacionalismo que puede ser de inclusión o puede ser de exclusión, que es lo que yo le estoy reclamando a Lula. Lula, si vos expresás el nacionalismo de inclusión y no estas ideas socialdemócratas, Brasil tiene asegurado un futuro en Hispanoamérica con inclusión de su población, que es lo que queremos los peronistas. No un futuro excluyendo al 40% de Brasil. Eso no es un ejemplo. ¿Está bien? Pero bueno, es el debate que tenemos. Yo vengo diciendo hace tiempo que Bolsonaro se va a consolidar en Brasil. Cuando todos lo daban, incluido Alberto Fernández, miren que Bolsonaro no es un poco más outsider que Trump. Pero ojo, que es orgánico. Algunos sectores brasileños, algunos sectores. Bueno, está claro lo que está pasando, esto no lo hablamos hace tanto tiempo, esto se está dando. ¿Y desde dónde tiene que discutirle Lula a Bolsonaro? ¿Desde la socialdemocracia que no existe más? ¿Desde esos pensamientos absurdos? No, le tiene que discutir desde el nacionalismo de inclusión. ¿No quiere llamarse peronista? Bueno, no se llame, no hay ningún inconveniente. Pero desde ahí, y ahí puede tener sectores del ejército, sectores de la iglesia, sectores medios, sectores de los trabajadores, sectores industriales. Puede tener, no digo que los tenga, puede tener. Ahora, es su discusión y es su resolución. Mientras la contradicción sea entre Bolsonaro y la socialdemocracia, va a ganar Bolsonaro. Yo que tienen que tomar los brasileños. Bueno, como brasileña, ahí te lo digo directamente. El problema del PT empieza en realidad en el gobierno de Dilma, que fue la que abre las puertas para estas políticas de género, fue la que da el puntapié inicial. Hasta entonces era Lula, no era el PT, ¿sí? Después, bueno, como se profundizó en ese tema, la gente muchas veces que no conoce al brasileño medio se equivoca pensando una idiosincrasia diferente que tenemos, que quizás somos un poco más liberales en lo económico, pero sí seguimos siendo muy conservadores en lo moral, en la tradición, en la familia. Aún las nuevas generaciones tienen muy arraigado estas cuestiones. Lo que Bolsonaro lo sintió y que Lula, tras su discurso muy prolijito, que vino hace poco presentándose, obviamente yo siempre he acompañado y he votado a Lula, pero me daba mucho, me revolvía mucho el estómago pensar en Haddad, de Manuela y en la propuesta que tenía las elecciones anteriores. Hoy, lamentablemente, se ha naturalizado un poco en Brasil el tema de la pandemia, ha pasado en segundo plano, piensan los muertos, y Bolsonaro una vez más advierte la necesidad de mejorar la economía, algo de inyección de movimiento a la población, que bueno, se vio su imagen fortalecida. Para pelear con Bolsonaro, el que sea, como vos decís, tiene que tener un pensamiento volcado a cierto nacionalismo, hacia la tradición,
a gobernar para los 211 millones de brasileños que somos hoy y no a las minorías. Bueno, eso yo creo que te da pie también para, bueno, para ver lo próximo. Hasta ahora vos me viniste marcando todas las diferencias de modelo desde lo económico, pero después tenemos otro plano que no hemos hablado, que lo empezaste a rozar vos cuando hablaste de nacionalismo, de tradiciones. ¿Cómo ves esa cuestión? Porque el peronismo viene de una raíz cristiana que ahora muchos sectores dentro de este neoperonismo que hay abjuran. ¿Vos pensás que qué papel tienen para jugar la reelección, el tema religioso hoy en el mundo? Trump cierra su presentación con un Ave María, una cosa insólita, en la Casa Blanca, inclusive apelando al voto católico, que en Estados Unidos está volcándose hoy por Trump. Putin ya sabemos lo que es. Entonces, ¿qué papel le juega la religión? Porque parece que acá la suprimimos del debate. Bueno, yo soy de los hombres de principios y valores, y nuestro movimiento también. Y desde ahí vamos a construir nuestra alternativa política dentro del peronismo. Y vamos a construir nuestro partido. Nuestro partido se va a llamar Principios y Valores. De ninguna manera nosotros vamos a hacer nada que debilite al presidente, por eso no le vamos a discutir el Partido Justicialista, pero déjennos que organicemos nuestro partido dentro del movimiento peronista. Y precisamente el nombre es Principios y Valores. Yo hablo del principio de autoridad, del principio de solidaridad, del principio de rebelión, y uno de los principios también es la propiedad privada, por eso el modo de producción capitalista, pero no la circulación. El problema está en la circulación, y ahí nos llamamos justicialistas. Justicialista porque es cuando la mercadería, los bienes y servicios, se valoriza. Muy bien. Se tiene que valorizar en un mundo justicialista. Esa es la idea. La Argentina, todos saben que es un faro, podríamos decir, cultural en América, en Hispanoamérica. Si Brasil tiene esa preponderancia económica, Argentina la tiene en la cultura. Entonces lo que pasa acá, hay muchas miradas y están muy curiosos por lo que vamos a hacer. Entonces, decime cuál sería para vos los ejes sobre los cuales hay que empezar a reconstruir a la Argentina cuando, bueno, termine toda esta experiencia que estamos viviendo hoy. Mirá, no hay ninguna otra posibilidad que hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, que es lo que le debe el peronismo al pueblo argentino. Lo intentamos 2 veces, lo intentamos en el 52, lo intentamos en el 2012, no dieron las condiciones políticas. Bueno, lo intentaremos una vez más. Básicamente es tener al trabajo como el ordenador de todas las cosas. Por eso nosotros decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y una economía sencilla, donde todos los días tenés que mejorar con respecto al día anterior. Pero para eso los proyectos tienen que ser rentables. Para que haya proyectos rentables tenés que darle los equilibrios macroeconómicos. ¿Cuándo fue exitoso el peronismo? Cuando gobernó con equilibrio macroeconómico. Naturalmente, nosotros fuimos los pioneros de la Administración de Comercio Exterior, que es lo que ahora está haciendo Trump. Bueno, naturalmente eso hay que volver a hacerlo. Hay que administrar el comercio interior, porque si vos le protegés el comercio, vos administrás el comercio exterior y protegés a tu industria, si no administrás el comercio interior, corres el peligro que alguno piense que puede hacer lo que quiera. Y si te sube los precios, y bueno, entonces vos tenés un problema que deteriorás el salario real. Entonces, tenés que proteger el mercado, pero a su vez administrar los precios también en el mercado interno dentro de lo justo y razonable para que los proyectos sean rentables, pero no haya un abuso que deteriore el salario real. Por eso la administración del comercio, tanto interior como exterior, es fundamental. Y algo muy importante, nosotros no le tememos a que los medios de producción estén en manos del movimiento obrero organizado. Una de las propuestas básicas nuestras, yo no creo en el modelo estatal, no creo, el peronismo en eso es muy claro, no creo, pero sí creo en el movimiento obrero organizado, sí Perón enseñó que los que defienden los intereses permanentes de la patria son los trabajadores organizados. Entonces, sería una experiencia muy interesante que la empresa más importante de la Argentina, que cotiza en Wall Street, que es YPF, que hoy el 51% de las acciones están en manos, las tiene el Estado se la ceda en administración, en principio, al movimiento obrero organizado, a la Confederación General del Trabajo. Porque entonces en la discusión pasa a ser una discusión de fondo. Eso de pensar que la política
es la que mejor defiende los intereses, los cuadros políticos, defiende los intereses del país, es una visión marxista, no es una visión peronista. Nosotros no somos estatistas, por lo tanto no tengo ningún problema en que importantes empresas que hoy tienen participación del Estado estén en el movimiento obrero organizado. Cuanto más grande es la empresa, más alejada de su sindicato de origen. Por eso no digo YPF en manos de los petroleros, sino digo YPF en manos del movimiento obrero organizado, porque ellos son los que tienen que definir dónde va a estar uno de los precios relevantes de la economía, que es el precio de la energía, el litro de gasoil. ¿Está bien? Ellos saben que si ponen el litro de gasoil caro para el mercado interno, bien, la empresa va a ser rentable, pero no vas a tener trabajo. Que fue la discusión con Galucho nunca lo entendió, porque era un petrolero muy menor, no como petrolero ni como persona, como visión. Él lo que quería que iba, muchacho, pero si vos me pones el gasoil caro, nunca entendió que con el gasoil caro yo pierdo competitividad en mi aparato productivo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Un ingeniero no tiene por qué entender esto, ¿está bien? Un ingeniero especialista en petróleo. ¿Qué puede saber de hacer agujeros, sacar petróleo? Lo que tiene que ver con la competitividad sistémica de la economía. Bueno, el movimiento obrero organizado en el Confederal de la CGT lo sabe muy bien. La UON, ESMATA, los gremios industriales saben que cuando la energía está cara, el país queda caro y estamos en problema. Entonces, si querés agotar la fuerza de trabajo y tener una tasa de desocupación tendiendo a la friccional, o sea, 2 o 3 puntos de la población económicamente activa, lo que tenés que tener es una energía por lo menos igual de precio a un mercado de referencia. ¿Cuál es el mercado de referencia hoy? Estados Unidos. Bueno, vayamos a tener la energía en ese valor, al menos la fósil. ¿Y dónde tenemos ventaja con respecto al resto de los países del mundo? En alimentos. Bueno, ahí la Argentina tiene que tener alimentos básicos baratos, para que el poder adquisitivo del salario sea alto, con un tipo de cambio competitivo que te facilite las exportaciones. Hegemonía en el mercado interno para poder conquistar mercados externos. Es muy difícil que una empresa que no tiene hegemonía en el mercado interno pueda exportar. Es muy difícil. No, prácticamente eso no existe. Bueno, muy bien. La cabeza socialdemócrata piensa otras cosas. Y entre ellas la de Alberto, que viene diciendo, yo tengo una cabeza europea. Bueno, ¿qué querés? A lo hecho, pecho. Lamentablemente Cristina no eligió el mejor. Precisamente eligió el peor. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. Y para cerrar. Ahora sí, para cerrar. Hay un sector importante, creo que viene creciendo, que reclama salir de estos modelos que estuviste describiendo durante el programa. Lo que hay es como una sensación de que necesitamos algo distinto, se empieza a revalorizar, como hablamos antes, el tema del nacionalismo, el tema de volver a las tradiciones, y empiezan a aparecer muchos exponentes, pequeños todavía, que tratan de convertirse en el nuevo Bolsonaro o en el nuevo Trump argentino. Lo digo esto en los términos de ser algo disruptivo dentro de la política. ¿Cómo pensás que se puede ordenar para que esto no termine en una fragmentación, en un fracaso, en una lucha interna entre distinta gente que piensa más o menos parecido, pero que después, por cuestiones personales, no logra ponerse de acuerdo para unificar una fuerza? Bueno, por eso, como esquema de salida, estoy planteando que este es el gobierno de Alberto Fernández, que hay que cuidar a todos los dirigentes. Hay que cuidarlo a Barrio Nuevo, hay que cuidarlo a Moyano, hay que cuidarlo a Yaqui, hay que cuidar a Dualde, hay que cuidar a Cristina, hay que cuidar a Massa, hay que cuidar a los gobernadores, hay que cuidar a los intendentes. Y ahí iremos construyendo desde el consenso el nuevo modelo que te acabo en líneas generales de describir, y otros compañeros pondrán el seco en algún otro lugar. Bueno, ahí se va a ir interactuando. No nos sobra ningún peronista, por lo tanto a todos lo tenemos que cuidar. Nosotros hoy tenemos un debate en el mundo, porque el nacionalismo de inclusión que expresa su santidad o que puede expresar Putin, en América, en esta Hispanoamérica, lo expresa Argentina, no lo expresa Bolsonaro. Bolsonaro es el nacionalismo que levanta muros, no el nacionalismo que construye puentes. En eso con nuestros hermanos brasileños tenemos una diferencia grande. Por eso yo lo desafío humildemente a Lula que tome la opción del nacionalismo de inclusión, porque, bueno, para nosotros obviamente va a ser mucho más sencillo, pero bueno, es todo un tránsito que va a tener que desarrollar Lula y veremos cómo lo camina. Si es que lo camina, y si no, bueno, veremos cómo evoluciona esto.
el peronismo tiene mucho que explicar y que hacer en el mundo. Esperemos que empecemos por la Argentina en el corto plazo. Mi esperanza es que Alberto Fernández cambie. Si no cambia, fracasa. Y si fracasa, bueno, una de las opciones sigue siendo el peronismo. ¿Hay algún temor real que la Argentina termine fragmentándose como Estado? Porque hay algunas iniciativas políticas que empiezan a sembrar dudas, sobre todo con lo que está pasando en el sur. Sí, mirá, lo que vos estás diciendo es una hipótesis que yo todavía no la tengo en el tablero, pero que coincido que se está hablando, porque todo depende de la profundidad del fracaso de Alberto Fernández. Todo depende de la profundidad. Si es muy profundo, lo que te puede llegar a pasar después es que lo que se instale en la Argentina es un esquema anómico. Y eso es muy complicado. Cuando la anomia, entonces lo que hay que evitar es la anomia. El fracaso de Alberto Fernández es lo primero si él cambia. Si fracasa Alberto Fernández, la realidad se va a imponer y nos va a construir los equilibrios macroeconómicos. El tema es el esquema de salida después de eso. Porque al no haber un Dualde, el tema es quién va a conducir. Por eso yo planteo la mesa que te planteé antes de todos estos dirigentes para construir la conducción de la Argentina, porque la diferencia entre un proceso anómico o no es la conducción. No es el mando, es la conducción, sí. Si ves lo que pasa con la cuarentena, ese proceso se está viviendo, cada uno está haciendo lo que quiere, cada jurisdicción. Por eso, pero esa es una situación... Sí, muy puntual, pero... De la policía, no, hay señales de esto, no te estoy diciendo que no. Bueno, por eso lo estoy planteando. Por eso no tengo miedo en decir, miren, todo depende de la profundidad del fracaso de Alberto Fernández. Yo prefiero que si se va a expresar, no va a cambiar, bueno, que sea cuando la situación todavía es manejable. ¿Está bien? El 2001 fue una situación manejable. Después tuvimos un presidente que ordenó la economía. Y sobre eso vino Kirchner. El problema era tu pregunta de que nadie ordene, entonces la anomia. Y vos hablaste de disgregación. Bueno, no está todavía en mi tablero de control, pero te tengo que reconocer que la mesa que estamos planteando de consistencia de las políticas para que después institucionalmente se pueda tender hacia el orden y no hacia la anomia, tiene que ver con eso. Guillermo, la verdad te agradezco muchísimo, fue muy interesante como siempre uno escucha algo muy novedoso. Nos seguimos ocupándote un domingo porque te va a matar tu mujer. Siempre es esperanzador, yo creo que es lo que necesitamos todos hoy, es esperanza de salir de esto, de sobrevivir a esta situación y encontrar en un futuro algo que nos pueda hacer mejor a todos, ¿no? La verdad quisiera aprovechar de invitarte y a comprometerte de ser posible que volvamos a hablar después de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que ahí también es habrá un antes y un después. Está más claro el panorama que vamos a tener. Y podríamos y seguir de cerca toda esta situación y poder, como lo que vos decís, llevar una esperanza real no solo a la Argentina, sino, como decimos, a toda la región, considerando la influencia de que tiene Argentina en este aspecto. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Así será entonces, nos vemos después de la elección norteamericana. Bueno, nos vemos, hasta luego. Hasta luego y gracias.